Lo conocí en 1366, cuando el monasterio de Saint-Armand estaba hundido en un silencio enfermo por la peste y las campanas apenas se atrevían a sonar. Yo era un escriba joven, recién iniciado, y pasaba mis noches copiando nombres de fallecidos en los registros fúnebres. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, el rasguño inquietante que provenía de la cripta inferior. Un sonido rítmico, como pluma raspando pergamino, a una hora en la que nadie debía estar escribiendo. Aquel eco me llevó hasta él, y lo que vi me marcó para siempre. El anciano estaba inclinado sobre un códice grueso, iluminado apenas por una vela que ardía con un humo denso y oscuro. Sus manos temblaban, pero no por la edad. Temblaban como si siguieran un dictado invisible. En cada línea escribía los nombres de los muertos recientes, pero no tal como habían sido registrados. Cambiaba letras, añadía símbolos, invertía sílabas, como si reescribiera una fórmula prohibida. Cada trazo parecía absorber la luz, y el ambiente olía a cera quemada y humedad de tumba. Me escondí tras una columna, sin atreverme a respirar. Cuando el anciano terminó de escribir un nombre, levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, pero brillaban con un fervor que helaba la sangre. Luego, como si escuchara un llamado desde la tierra misma, murmuró: «Otro vuelve esta medianoche». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No hablaba con nadie vivo. De pronto, un golpe sordo retumbó en las piedras bajo nuestros pies. Luego otro y otro. El anciano sonrió con una tranquilidad monstruosa, como quien recibe a un invitado esperado. Cerró el códice y apoyó la pluma, mientras sus labios pronunciaban palabras que yo no entendí, pero algo se movía en la cripta inferior, algo que no debía moverse. Tomé aire, petrificado, y me alejé lentamente antes de que él me viera. A partir de esa noche, comprendí que aquel hombre no era un escriba más. Era un escriba loco, sí, pero también era algo peor, un escriba que había descubierto una forma de despertar a los muertos, y los muertos empezaban a responder. Desde aquella noche maldita, en 1366, comprendí que el monasterio guardaba más secretos que reliquias. Los monjes evitaban mencionar la cripta inferior. Nadie hablaba del escriba anciano, como si su existencia fuera una vergüenza que preferían encerrar bajo tierra. Pero yo había visto demasiado. Había visto cómo reescribía los nombres de los muertos con un fervor que rozaba lo sacrílego. Había sentido los golpes en las piedras y había escuchado la respiración contenida de lo que yacía bajo nosotros. Y sin embargo, todos en el monasterio actuaban como si nada ocurriera, como si el mundo de los vivos y el de los muertos no se hubieran rozado a medianoche. En los días siguientes, intenté convencerme de que había imaginado todo, que el anciano estaba simplemente loco y su obra no tenía poder alguno. Pero cada medianoche, sin falta, la cripta vibraba con un ritmo apagado, como si manos invisibles rasgaran el silencio. Los monjes decían que eran ruidos de humedad, maderas cediendo, ecos del viento. Yo sabía la verdad. Eran los nombres que el anciano modificaba. Cada cambio, cada letra torcida, cada símbolo extraño, abría una brecha, y las almas enterradas no ignoraban su llamado. Muchos de ustedes han llegado a este video buscando comprender lo que ocurrió en ese año oscuro, cuando la muerte era tan común que casi olvidamos temerla. Pero lo que voy a contarles no está registrado en ningún libro oficial. Nadie quiso escribirlo, nadie quiso admitir que, bajo el monasterio, un solo hombre había decidido desafiar el descanso de los muertos. Antes de seguir revelando cómo descubrí lo que despertaba realmente en la cripta, les invito a suscribirse, dar me gusta y comentar desde qué país y ciudad están viendo este video. Su presencia
mantiene vivas estas sombras que estoy a punto de desenterrar. El monasterio de Saint-Armand siempre había tenido una reputación sombría, incluso antes de que la peste lo convirtiera en un refugio de rezos temblorosos y entierros apresurados. Sus muros, ennegrecidos por la humedad, parecían absorber la luz de las velas, pero lo que realmente me inquietaba no eran las sombras visibles, sino las que habitaban en los niveles inferiores. La cripta se extendía bajo la abadía como un laberinto de piedra antigua, demasiado estrecho, demasiado silencioso. Fue allí donde, aquella noche, había visto al anciano escriba mutilar los nombres de los muertos como si manipulara los hilos de un destino que nadie le concedió. Durante los días siguientes, intenté evitar cualquier excusa que me obligara a bajar a ese lugar. Me ofrecía para copiar manuscritos en la biblioteca, para catalogar reliquias, incluso para limpiar cálices. Cualquier tarea que me mantuviera lejos de la cripta, pero las obligaciones del monasterio eran ineludibles, y las ceremonias fúnebres eran tantas que siempre había alguien que debía registrar los fallecimientos. Una noche, el prior me llamó, y sin mirarme directamente, me entregó un manojo de llaves. «Faltan nombres por inscribir», dijo, y yo supe, con un peso helado en el pecho, que me enviaba al mismo sitio del que intentaba escapar. Descendí con una lámpara temblorosa cuidando cada paso. La escalera de piedra parecía más larga que la recordaba, como si la abadía estuviera creciendo hacia abajo. El aire era espeso, mezcla de humedad, cera rancia y el olor agrio de cuerpos que ya no eran del todo nuestros. Cuando llegué al primer nivel, me detuve. Oí algo, no susurros, sino el sonido metálico de una pluma chocando contra un tintero. El anciano escriba estaba allí de nuevo, y no estaba solo. Podía escuchar el eco lejano de golpes apagados, como si algo respondiera desde una profundidad que no pertenecía a ese mundo. Me acerqué lentamente hasta asomarme por la esquina. Allí estaba él, inclinado sobre el mismo códice que había visto antes, pero esta vez todo su cuerpo parecía cansado, casi quebrado, excepto las manos. Esas se movían con una precisión antinatural, cambiando letras, tachando nombres, añadiendo símbolos que jamás había visto en manuscrito alguno. Cada vez que alteraba un nombre, el aire vibraba levemente, como si la piedra misma emitiera un suspiro de protesta. Y entonces lo escuché. Un golpe, profundo, retumbante, y luego otro. Provenían de un nivel aún más bajo de la cripta. El anciano levantó la vista. Sus ojos, hundidos y rodeados de sombras violetas, brillaban con un fervor enfermizo. Parecía no verme, como si yo fuera una presencia irrelevante en medio de un diálogo secreto con los muertos. Se volvió hacia las escaleras que descendían al nivel prohibido, donde guardaban los cuerpos sin nombre, los sepultados durante las noches más oscuras de la peste. «Uno más despierta», dijo con una voz tan baja que parecía parte del aire. Su nombre estaba mal escrito. «Ya puede oírme». Me quedé paralizado. No sabía si retroceder o acercarme. Ni siquiera sabía si él hablaba conmigo o con alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Entonces el anciano abrió el códice y me mostró una página. El nombre de un niño que había muerto 2 días antes estaba modificado, torcido, como si hubiera sido arrancado y reescrito varias veces. Pero lo más perturbador no era la letra, era la sensación de movimiento en ella, como si las líneas negras aún estuvieran acomodándose bajo la tinta fresca. «¿Por qué haces esto?», pregunté con un hilo de voz, intentando no quebrarme. El anciano sonrió. Fue una sonrisa seca, torcida, como la de alguien que ha olvidado cómo se siente la esperanza. «Porque no deben dormir», respondió. «Porque nadie escuchó sus últimas palabras, porque sus nombres están incompletos. Y mientras no los corrija, seguirán golpeando desde la oscuridad. Tú también los oyes, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, un estruendo más fuerte sacudió la cripta. La llama de mi lámpara vaciló y casi se apagó.
Un polvo viejo cayó de las bóvedas, como si algo hubiera empujado desde abajo con fuerza suficiente para sacudir el suelo. El anciano levantó su pluma, la sostuvo como un arma y murmuró un nombre incompleto. Al pronunciarlo, el golpe desde las profundidades se detuvo de inmediato, y yo comprendí, con un terror que me perforó el estómago, que los muertos no solo escuchaban, obedecían. El silencio que siguió al último golpe fue tan profundo que me dolieron los oídos. No era un silencio normal, era el tipo de silencio que surge cuando algo que debía continuar moviéndose ha decidido esperar. La cripta parecía contener la respiración, como si temiera lo que sucedería después. El anciano permanecía con la pluma en alto, inmóvil, observando la escalera que descendía al nivel prohibido. Yo quería huir, subir corriendo y no volver nunca, pero mis piernas no respondían. Algo en aquel aire espeso me mantenía clavado al suelo. El escriba bajó lentamente la pluma y la dejó caer sobre el códice. El sonido del metal tocando la mesa resonó con un eco extraño, demasiado profundo para un objeto tan pequeño. Se giró hacia mí con movimientos lentos, casi ceremoniales. Sus ojos estaban más hundidos que antes, pero su expresión no mostraba locura, mostraba devoción. «Ellos no duermen», dijo sin preámbulos. «No pueden dormir, no mientras sus nombres estén rotos». Di un paso atrás, pero él no avanzó. Se limitó a observarme, esperando que yo comprendiera. «¿Qué haces con esos nombres?», pregunté, aunque temía la respuesta. El anciano acarició el borde del códice como quien toca una reliquia sagrada. «Los corrijo», respondió con calma perturbadora. «Los muertos son exigentes. Sus nombres son su única puerta, su único hilo hacia este mundo. Si un monje se equivoca al escribirlos, si una letra se traza mal, ellos golpean, llaman, buscan la forma de volver». La lámpara que yo sostenía temblaba entre mis dedos. Las sombras sobre las paredes parecían alargarse, retorcerse como si escucharan la conversación. El escriba continuó. «El prior cree que todo lo que suena desde abajo es humedad. Los hermanos piensan que son maderas viejas. Pero yo llevo años oyéndolos. Susurros, golpes, respiraciones, y cada medianoche uno de ellos está más cerca de recordar cómo era moverse. Sentí mi garganta cerrarse. ¿Quieres decir que pueden volver?», pregunté. Él sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa fatigada, de alguien que ha visto lo que nadie debería ver. Volver no es la palabra correcta. No regresan como antes, no regresan completos. Regresan obedeciendo el nombre que les doy. No pude evitar mirar hacia la escalera que descendía al nivel inferior. La oscuridad allí parecía más densa, como si tuviera peso propio. «¿Y qué ocurre cuando terminas de corregir todos los nombres?», pregunté, aunque el temblor en mi voz dejaba claro que no quería la respuesta. El escriba dejó caer la mano sobre el códice y suspiró. «Cuando termine, la cripta dejará de golpear, y entonces podré descansar. Pero mientras tanto, necesito a alguien que continúe mi obra». El verdadero horror de sus palabras tardó un instante en alcanzarme. Él no buscaba un asistente, buscaba un sucesor. «No», susurré, retrocediendo más. «No voy a escribir eso, no voy a llamar a los muertos». Él inclinó la cabeza, estudiándome. «No hace falta que quieras», dijo con serenidad. «Solo hace falta que escuches». Y ya escuchaste. En ese momento, un nuevo golpe resonó bajo nuestros pies. Este no era un golpe aislado ni débil. Fue una serie de impactos precisos, rítmicos, como si alguien golpeara la piedra con los nudillos, reclamando atención. La mesa vibró, la pluma rodó y cayó al suelo. El anciano cerró los ojos un instante, como si rezara. «Ese quiere salir desde hace días», murmuró.
Su nombre fue escrito con prisa, no aceptó el error. De pronto, la piedra bajo nosotros se resquebrajó apenas, lo suficiente para que una fina línea de polvo se elevara al aire. Retrocedí horrorizado. El escriba no se movió. Era como si la escena le fuera familiar. ¿Lo ves?, dijo con un tono de triunfo sombrío. Él responde. Todos responden. Solo necesitan que alguien recuerde cómo se escribían realmente sus vidas. Entonces, algo subió por la escalera prohibida. No un cuerpo, no un fantasma, solo un susurro claro, nítido, que pronunció una palabra, un nombre incompleto, un nombre que esperaba que alguien lo terminara. El anciano me miró fijamente. Ya te eligieron. Y supe que, desde ese momento, la cripta jamás volvería a estar en silencio para mí. El nombre que se deslizó desde la oscuridad no era uno que reconociera, pero su sonido me atravesó como una aguja helada. No lo escuché con los oídos. Lo sentí vibrar dentro del pecho, como si hubiera sido pronunciado desde un punto situado detrás de mis propios huesos. Retrocedí instintivamente, pero mis piernas chocaron contra un banco de piedra y casi caí. El escriba, sin embargo, parecía revitalizado. Sus ojos, que antes parecían apagados, brillaron con un entusiasmo enfermizo. ¿Lo oyes ahora?, preguntó con una calma que me resultó insoportable. Ese nombre está incompleto. Así no pueden cruzar. Por eso golpean, por eso llaman, por eso vuelven. Me aferré a la lámpara como si fuera lo único que me mantenía atado al mundo de los vivos. La luz temblorosa titiló en la humedad de las paredes, proyectando sombras que se retorcían como figuras en una danza macabra. No debería escucharlo, susurré. No quiero escucharlo. El anciano se acercó y posó su mano huesuda sobre mi hombro. Sentí que su tacto pesaba más que la carne, como si su mano llevara consigo un fragmento del frío de la cripta inferior. «No se trata de querer», respondió. «Se trata de que fuiste llamado. Ellos reconocen quién puede oírles y quién puede escribirles de vuelta». Me aparté de un salto. «No voy a escribir nada», dije, con un valor que no sentía real. «No soy parte de esto. No quiero serlo». El escriba me observó como quien mira a un pájaro intentando escapar de una jaula que ya está cerrada. «Eso crees ahora», dijo. «Pero esta noche, cuando vuelvas a tu celda, el nombre volverá a ti. Lo oirás en el crujir de las vigas, en el viento que entra por las rendijas, en los pasos que creen que son los tuyos. Intentarás taparte los oídos, pero no servirá de nada. Lo que ha despertado no se duerme». Antes de que pudiera responder, otro golpe resonó, más fuerte que los anteriores. Las velas parpadearon con violencia. El polvo cayó de las bóvedas como lluvia fina. La cripta parecía estremecerse con vida propia. El anciano tomó el códice entre sus manos, lo abrió con movimientos temblorosos y señaló el nombre distorsionado. «Si no lo corriges», dijo, «él seguirá ascendiendo. Y si sube incompleto, no sabrás qué parte de él llegará primero». Mi estómago se revolvió. Me acerqué al borde de la escalera que conducía al nivel prohibido. Un aire frío, más frío que cualquier noche de invierno, subía desde abajo, cargado de una humedad que olía a tierra removida. No podía ver nada, solo oscuridad. Oscuridad absoluta. Pero la escuchaba la respiración entrecortada de algo que nunca debió recuperar el aliento. «¿Por qué tú?», pregunté. «¿Por qué empezaste con esto?». El escriba bajó la mirada, como si la pregunta lo hubiera herido. «Porque nadie más quería hacerlo», dijo. «Porque cada nombre mal escrito es un alma atrapada, y cuando se acumulan demasiadas, el monasterio se vuelve una prisión. Alguien tiene que corregirlos. Alguien tiene que completar lo que los vivos hicieron mal». «¿Y por qué no pides ayuda?», insistí.
El anciano soltó una carcajada amarga, hueca. Ya lo intenté, pero cuando otros escribas escucharon los golpes, huyeron. Cuando oyeron los susurros, se encerraron en sus celdas. Cuando se dieron cuenta de que los nombres respondían, de que las tumbas se movían, decidieron enterrarlo todo en silencio. Prefirieron rezar por la paz. Antes que corregir a los muertos, un nuevo golpe resonó bajo nosotros. Esta vez no fue un puñetazo. Fue algo más pesado, más definido, como un cuerpo empujándose contra una puerta. La escalera vibró. El anciano retrocedió un paso. «No queda tiempo», dijo. «Él no quiere esperar a medianoche. Te escuchó. Y ahora te sigue». El terror me nubló la vista. No sabía si correr, si gritar, si cerrar el códice o arrojarlo al fuego. Pero antes de decidir, el aire cambió. Una corriente fría subió por la escalera, envolviéndonos en un soplo casi humano. Y entonces lo escuché. No un nombre, no un golpe, sino una respiración muy lenta, muy profunda, justo detrás de mí. Me giré. No había nadie. El anciano sonrió, victorioso y aterrorizado a la vez. «Ya comenzó», susurró. «Y ahora, él quiere que seas tú quien lo escriba». La respiración sobre mi nuca no era viento, ni eco, ni sugestión. Era demasiado precisa, demasiado humana. Sentí como cada exhalación fría se posaba en mi piel como agua derramada en la oscuridad. Cerré los ojos un instante, como si eso pudiera borrar lo que acababa de percibir. No funcionó. El aire seguía allí, pesado, insistente, reclamando atención. El anciano escriba me observaba con una mezcla de compasión y triunfo, como si hubiese esperado ese momento durante años. «¿Lo sientes?», preguntó en voz baja. «Eso es lo que llevan conmigo desde hace tanto. Ellos no suben del todo, pero tampoco regresan al silencio. Se quedan a mitad de la oscuridad, a mitad del nombre». Quise gritarle que se callara, que no pronunciara esas palabras, pero temía que cualquier sonido mío invitara a esa presencia a acercarse aún más. Me limité a apretar los dientes mientras la respiración sobre mi nuca se volvía más lenta, como si quien estuviera detrás de mí se acomodara para quedarse. Finalmente, incapaz de soportarlo, me giré bruscamente. La cripta estaba vacía, pero diferente. Las sombras parecían más densas, como si una ausencia recién llegada se hubiera instalado entre ellas. El escriba señaló el códice con un gesto débil. «Si no lo escribes, seguirá pegado a ti», dijo. «Cada paso que des, respirarás con él. Cada noche que intentes dormir, oirás su nombre repetirse a medias. No te dejará en paz. No están hechos para quedarse incompletos». Me acerqué al códice con las manos temblorosas. El nombre, allí, a medio trazo, parecía burlarse de mí. Algunas letras eran legibles, otras se enroscaban en formas que no pertenecían a ninguna lengua que conociera. Era como si alguien hubiera empezado a escribirlo desde el recuerdo de un sueño. «No conozco este nombre», murmuré. «No sé cómo se termina». El anciano se inclinó hacia adelante, apoyando una mano en el borde de la mesa para no caer. «No tienes que saberlo», susurró. «Solo tienes que escucharlo». Entonces, el aire volvió a moverse, esta vez no a mis espaldas, sino alrededor de mi cabeza. Un murmullo tenue comenzó a rodearme, como si alguien hablara muy cerca de mis oídos en un idioma que rozaba el mío sin serlo del todo. Sílabas desgarradas, sonidos ahogados, fragmentos de una identidad perdida. La pluma, colocada sobre la mesa, se deslizó apenas, como empujada por una mano invisible. No llegó a moverse mucho, pero lo suficiente para que yo comprendiera lo que me pedían, que me convirtiera en conducto. Tomé la pluma con dedos rígidos. Me dolía incluso cerrarlos. El peso del metal era desproporcionado, como si sostuviera un cuchillo en lugar de una herramienta de escritura. Acerqué la punta a la línea incompleta del nombre
y esperé. El murmullo en el aire se intensificó, como si la presencia se colocara justo detrás de mi hombro, observando cada movimiento. «No dejes que la mano sea solo tuya», dijo el anciano. «Si te resistes, se frustrará, y entonces buscará otra forma de completar lo que le falta». Tragué saliva. Dejé que mi mano se aflojara, que la muñeca se relajara. La pluma comenzó a moverse. Al principio, con torpeza, como si yo estuviera aprendiendo a escribir de nuevo. Luego, con una fluidez que no era mía. Las letras se encadenaron, ondulantes, extrañas, obedeciendo un patrón que mi mente no comprendía, pero que mis dedos seguían como si fueran marionetas. Cada trazo parecía abrir algo en el aire. El murmullo se transformó en un suspiro prolongado, y de repente la respiración sobre mi nuca desapareció. Me detuve. La última letra se cerró sobre sí misma con un remate que parecía un pequeño gancho. El nombre, ahora completo, brilló un instante con una humedad que no era tinta. Sentí un escalofrío. No era solo un nombre escrito, era algo que había encontrado su forma. El anciano sonrió con un alivio doloroso. «Ahora puede bajar», susurró. «Ya no te seguirá, ya no golpeará». La cripta vibró suavemente, como si un peso hubiera sido retirado de sus cimientos. Desde las profundidades, una corriente de aire subió, pero esta vez era distinta, más ligera, menos agresiva, casi agradecida. Casi. Yo, en cambio, me sentía vacío, como si algo de mí hubiese sido arrastrado con cada trazo. Dejé la pluma sobre la mesa y me aparté, respirando con dificultad. «¿Y si me niego la próxima vez?», pregunté, incapaz de contener el temblor en mi voz. El anciano no respondió de inmediato. Miró el códice, luego la escalera, luego a mí. «No habrá próxima vez para mí», dijo al fin. «Mis manos ya no resisten, mis noches están llenas de golpes. Cuando ya no pueda escribir, ellos se volverán más impacientes. Alguien tendrá que continuar. Y ahora, ya saben tu nombre también». Se incorporó con dificultad, apoyándose en la mesa. Sus piernas temblaron. Por un instante pensé que caería, pero se sostuvo con un esfuerzo admirable. «¿Puedes subir por hoy?», añadió. «Descansa, pero no ignores lo que vas a oír esta noche. No será la última vez que te llamen». Subí las escaleras como si cargara piedras en la espalda. Cada peldaño alejaba mis pies de la cripta, pero no alejaba mis oídos de lo que había escuchado. Mientras atravesaba el pasillo frío del monasterio, sentí que las sombras de las paredes me miraban con curiosidad. Ya no era solo un escriba joven, era alguien que había permitido que otro nombre regresara a su cauce. Y aunque el aire de arriba era menos denso, no sentí alivio, porque en el fondo sabía que lo que había escrito no se borraba, ni en el pergamino, ni en mí. Esa noche no dormí. Ninguno de los hermanos habría sospechado de mí al verme caminar por el dormitorio común, fingiendo buscar un lugar donde rezar o descansar. Pero en cuanto me acosté en mi celda, supe que el escriba anciano tenía razón. El nombre completado no había sido el final, sino la invitación a algo más profundo. El silencio del monasterio tenía un espesor nuevo, como si cada piedra hubiese retenido un fragmento del murmullo que me había rodeado en la cripta. Intenté cerrar los ojos, pero el recuerdo de la respiración sobre mi nuca me mantenía despierto. Minutos después, o quizás fueron horas, un sonido quebró la quietud, un leve crujido de madera proveniente del pasillo, luego otro y otro más. A diferencia de los pasos de los monjes, estos eran lentos y regulares, como si quien los daba no recordara del todo cómo se caminaba. Mi corazón golpeaba como un tambor dentro de mi pecho. Recordé las palabras del anciano: «No será la última vez que te llamen». Me levanté con dificultad, sintiendo el frío del suelo subir por mis piernas. Me acerqué a la puerta de mi celda y apoyé el oído.
Los pasos avanzaban torpemente por el corredor, arrastrándose, deteniéndose, retomando. No escuchaba respiración, no escuchaba roces de tela, solo el sonido desnudo de algo moviéndose a través de los siglos. Alguien, o algo, buscaba un nombre que todavía no había sido escrito. Retrocedí, pero en cuanto lo hice, el suelo bajo mis pies emitió un gemido viejo, y los pasos del pasillo se detuvieron también, como si hubieran oído mi vacilación. De pronto, una voz casi imperceptible se filtró bajo mi puerta. No era humana, ni tampoco monstruosa. Era inacabada, como si fuerzas antiguas intentaran pronunciar un nombre sin recordar completamente su forma. Sílabas rotas, fragmentadas. Sonaba como un niño aprendiendo a hablar, o un muerto aprendiendo a respirar de nuevo. Sentí las piernas ceder. Si respondía, lo acercaría. Si permanecía en silencio, lo irritaría. Y si corría, lo guiaría directamente hacia mí. Entonces recordé el códice. El poder residía en los nombres. Si lograba memorizar lo que había visto esa tarde, podría completarlo antes de que la presencia lo reclamara en voz propia. Tomé un pergamino en blanco y una pluma. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Intenté reproducir las letras torcidas, los símbolos que el anciano me obligó a copiar como si fueran parte de un rito secreto. Pero cuanto más trataba de recordarlos, más se desdibujaban en mi mente, como si no quisieran existir fuera del códice original. La voz, al otro lado de la puerta, se tornó más insistente. No era un nombre completo. Aún así, reconocí un fragmento, una sílaba que había visto en el códice, pero que no pertenecía al nombre que completé. Esto significaba dos cosas horribles. Había más nombres incompletos, y este aún no había sido apaciguado por ningún escriba. Sentí náuseas. La presencia quería que yo, precisamente yo, lo escribiera. Y si me negaba, vendría a buscarme entero. Entonces la puerta vibró, no como si algo la golpeara, sino como si alguien o algo apoyara su frente contra ella, escuchando mi miedo a través de la madera. Esa presión, esa cercanía, me quebró el espíritu. Caí de rodillas, respirando tan rápido que parecía que mi propia alma buscaba escapar de mi cuerpo. No, no puedo escribirte, susurré sin querer hacerlo. No sé tu nombre. El pasillo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragar el aire. Durante un segundo creí que se había ido. Pero entonces, lentamente, una sombra se deslizó bajo el marco de la puerta. No tenía forma definida. Era apenas un contorno oscuro, como humo moviéndose contra la voluntad del aire. Se extendía hacia mí, arrastrándose con paciencia, con hambre. En ese instante comprendí que no necesitaba que yo supiera el nombre, solo necesitaba que yo estuviera dispuesto a escucharlo, poco a poco, fragmento a fragmento, desde el otro lado de la puerta. Me levanté con un impulso desesperado y corrí hacia la salida de la celda. Abrí la puerta con violencia, esperando encontrar un cuerpo esperando por mí. Pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de los pasos anteriores flotaba en el aire, como un hilo roto. Sin embargo, al mirar hacia la oscuridad al final del corredor, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Una figura encorvada, inmóvil, apenas visible. No caminaba, no respiraba, solo estaba allí, esperando. Antes de que pudiera retroceder, la figura levantó el rostro. No pude distinguir sus rasgos, no porque estuvieran deformados, sino porque no parecían pertenecer a ningún rostro humano que yo conociera. Era como si la identidad hubiera sido borrada por completo, como si el nombre incompleto hubiese arrancado la forma junto con el rostro. La figura alzó la mano, señalándome, y entonces lo escuché con claridad. Escríbeme. No era una petición, era una condena. La figura permaneció allí, al final del pasillo, tan inmóvil
como una estatua enterrada en la penumbra. Mi respiración se volvió un temblor, un hilo frágil entre la vida y aquello que me observaba sin ojos visibles. No di un paso hacia ella, pero tampoco pude retroceder. Era como si su presencia hubiera tensado el aire a mi alrededor, atrapándome en una celda que no tenía muros. Las velas del corredor comenzaron a extinguirse una por una, consumidas por un aliento que no era de este mundo. Y entonces lo comprendí. Ese ser no buscaba mi voz ni mi mirada, buscaba mi mano. Regresé lentamente a mi celda, como un condenado que vuelve al patíbulo por voluntad ajena. Cerré la puerta sin esperanza de protección, porque sabía que la madera no podía detener lo que había sido despertado por el escriba anciano y sus nombres incompletos. Me senté frente al pergamino en blanco. La pluma pesaba como una cadena en mi mano. Afuera, en el corredor, la figura seguía esperando, paciente, inquebrantable. No podía ignorarla, no podía suplicar, solo podía escribir. Y mientras el primer trazo se formaba sobre el pergamino, sentí una oleada de alivio y de pérdida. No sé qué parte de mí quedó atrapada en aquel nombre. Solo sé que, desde esa noche, la cripta ya no llama al anciano. Ahora me llama a mí. Y por mucho que intente resistir, cada medianoche escucho nuevos pasos en el corredor, nuevas voces sin forma, nuevos nombres inacabados que exigen ser completados. Porque en 1366 descubrí la verdad que nadie quiso admitir. Los muertos nunca están del todo muertos. Solo esperan a que alguien recuerde cómo se escribe su regreso.